Y damos, como siempre, la bienvenida a las personas que se conectan a través de nuestro canal de Radio Luz, deseando pues que el Señor les bendiga, como por supuesto deseando que también nos bendiga a nosotros en esta tarde a través de su palabra. Como dije, estamos desarrollando o comprendiendo juntos el don de la profecía en el Nuevo Testamento hoy. Necesitamos saber cómo es este don, qué naturaleza tiene este don, qué relación guarda, qué propósito manifiesta, saber quién realmente puede, no puede, quién es profeta, quién no lo es, qué tiene que ver este don con la iglesia hoy en la actualidad. Es muy importante comprender, y juntos estamos tratando, ¿no?, de desarrollar este don tan importante, del cual el apóstol Pablo, entre los capítulos 12 y 14, lo menciona nada más y nada menos que 20 veces. Lo cual esto es significativo de que es un don de gran relevancia, o posiblemente para Pablo el don principal a desear. Observemos lo que estoy diciendo. Me atrevo a decir que es lo que Pablo está tratando de enseñar, entendiendo que la propia palabra inspirada no está menospreciando ningún otro don. Todos de Dios, todos sobrenaturales, todos dados por el Espíritu Santo, todos bendicen a la iglesia. Pero para Pablo es importante comprender la naturaleza, el carácter, el desarrollo, la comprensión y el propio anhelo, la procura, como bien dice, de este don. Por lo tanto, tiene que tener una relevancia muy importante. Al ser un don tan relevante, un don tan, digamos, especial, que viene desarrollándose en todo lo que la Biblia es y que tiene tantas conexiones para poder comprender muchos conceptos, también tiene sus dificultades a la hora de explicarlo. Porque realmente para nosotros ese don de la profecía tenemos que verlo como una manifestación espiritual relevante para la iglesia hoy, activo, cuando sabemos perfectamente que es un don en el que tropezamos porque no lo manejamos. Estamos absolutamente necesitados de que sea Dios quien lo inicie. Claro, todos los dones los inicia Dios, pero como veremos, hay diferentes caracteres o naturalezas en los dones. Entonces, cuando estamos hablando o cuando estamos tratando de comprender, nuestra mente, como hemos estado hablando, puede dirigirse a esos profetas vetotestamentarios, ¿no?, que dependían, por supuesto, de la propia revelación de Dios y que Dios escogía para dar las directrices al pueblo, tanto del futuro como del presente, o a veces de la propia corrección o llamado al arrepentimiento por sus pecados. Ese era el trabajo de un profeta. Por lo tanto, la profecía no siempre está relacionada con el futuro. Tiene un aspecto en cuanto a futuro, pero muchas veces la profecía o el don de la profecía en el Nuevo Testamento, tal y como Pablo lo presenta en la carta a los Corintios, a veces tiene que ver con palabras que son necesarias de oír por momentos determinados. Y ahí podemos decir o atrevernos a decir que es un don que funciona posiblemente también con el don de palabra de sabiduría y con el don de palabra de ciencia. O sea, juntos forman un tándem importante o interesante a la hora de que la Iglesia reciba estas comunicaciones. Entonces, cuando nosotros vemos este don en el Antiguo Testamento, lo vemos como un don donde claramente definimos el oficio y claramente definimos el ministerio y claramente definimos el don. Cuando nosotros, como hemos estado andando, abrimos las páginas del Nuevo Testamento, nos encontramos que esos profetas vetotestamentarios son los apóstoles en el Nuevo Testamento. Y hemos podido ver que claramente ellos tienen y ejercen la profecía perfectamente, ¿sí? Pero que realmente esos voceros de Dios, llamados no solamente a cerrar la Biblia, o sea, todo el contenido del Nuevo Testamento, también son llamados a llevar adelante el aspecto fundacional de la Iglesia.
Por eso le da un carácter todavía, si cabe, con más importancia, porque todos esos profetas veterotestamentarios, una función principal, o quizá la función más importante, era mirar hacia aquel que había de venir, que era Cristo, y de su ministerio. Por lo tanto, los apóstoles fueron aquellos que in situ y en el momento contemporáneo y presente fundamentaron, evidentemente, la Iglesia sobre ese fundamento, que es Cristo. Ese fundamento que evidentemente fue edificado por los, acordamos, apóstoles y profetas. Esto nos lleva a ver de nuevo que no tenemos problema en ver ese oficio, ese ministerio y ese don. E incluso podemos ver a los apóstoles separados de los profetas, ahí en esos contextos, donde a veces podemos ver el apostolado y tanto los dos oficios de apóstol y profeta juntos en una propia persona. Y sin embargo, a la vez podemos ver apóstoles y profetas funcionando en lo que fue el desarrollo de la Iglesia en el primer siglo. Pero cuando nosotros avanzamos, empezamos a encontrarnos con la dificultad de ver si realmente el don de la profecía es lo mismo que la función o el oficio del profeta, o tiene un significado diferente, lo cual no nos viene mal reflexionar. No nos viene mal pensar en estas cosas. ¿Por qué? Porque en cierta manera lo vamos a ver diferente, pero a la vez también vamos a ver que cualquiera que profetiza es profeta. Pero sin embargo, el oficio le da un carácter más permanente. Amén. El oficio le da un carácter donde realmente la persona es reconocida como profeta porque habitualmente profetiza. Y hemos visto el caso de Ágabo, ¿no? Que él viene y se le reconoce como un profeta y él lleva a cabo una profecía. Pero eso no significa que Ágabo profetizará su voluntad. Siempre el profeta, como dije hace un momento, depende evidentemente de la voluntad de Dios. Entonces, por otro lado, hemos visto la importancia de que el gobierno de la Iglesia no fue un gobierno profético. La profecía estuvo incluida en el propio desarrollo gubernamental de la Iglesia, pero el gobierno de la Iglesia descansaba sobre el oficio de anciano. Eran los ancianos los encargados de gobernar la Iglesia. Y a estas personas se le veía claramente ese don también permanente en su propio corazón, ese oficio que desarrollaban con el don, evidentemente, que está relacionado con ese propio oficio. Entonces, la gente no tenía duda de saber quién era el anciano. No es que buscaran a ver quién era anciano, no, los ancianos estaban claramente definidos, estaban claramente nombrados. Todos habían tenido su comisión mediante la propia profecía para poder desarrollar estas funciones. Entonces, en ese sentido, el gobierno lo hacemos descansar en los ancianos, o incluso en ese segundo oficio que era un poquito más común y que también bajo unos requisitos importantes era el de diácono. Y sobre estos dos oficios se administraba toda la Iglesia con el conjunto de los ministerios y con el conjunto de todos los dones operantes, ¿sí? Entonces, cuando vemos esta parte, pues entendemos que la profecía tenía una parte fundamental en todo lo que era el desarrollo del gobierno de la Iglesia. Pero, como digo, el liderazgo tenía que ver con aquellos que claramente habían sido llamados, diferenciados, nombrados ancianos. Cuando nosotros queremos establecer la Iglesia del primer siglo tenemos muchos problemas. Los mejores historiadores, los mejores teólogos, estudiosos de la Escritura tienen dificultades a la hora de establecer la administración de cómo era esa Iglesia del primer siglo. Claro, tenemos mucho contenido en el Nuevo Testamento suficiente para poder entender muchas cosas, pero hay muchas cosas que posiblemente en cuanto a liturgia y en cuanto al desarrollo son un poquito diferentes a lo que hoy vivimos. Entonces, en ese paso de los siglos, en ese paso de las épocas, muchas cosas han cambiado. Y evidentemente la Iglesia del primer siglo, en algunos aspectos, cuesta establecer ese orden, ¿no?, de gobierno. Pero tenemos suficiente en la Escritura para poder, como digo hoy, enseñar a la Iglesia aquellos aspectos importantes de lo que la Iglesia es y de lo que la Iglesia necesita en cuanto a los dones y en cuanto a los ministerios. Hay que entender que los dones tienen un sentido colectivo en el sentido individual. ¿Qué quiero decir con esto? El cuerpo tiene todos los dones, tú no.
Esto es algo que tenemos que aprender. Yo no tengo todos los dones, pero el cuerpo sí. Y el cuerpo es donde yo vivo. Es el conjunto de hermanos y hermanas que han sido bendecidos por Dios con aquello que Dios tiene para cada uno de ellos para poder ejercitar esos dones. Ahora, es importante también saber que cada uno debe de comprender cuál es su don o en qué momento ha recibido un don o qué momento de su vida vive en Cristo para saber cuál es su función en la iglesia. Todas estas cosas nos deben de ayudar y deben de motivarnos espiritualmente para una seriedad, para que hoy la iglesia pueda ser bendecida, evidentemente por los dones que mis hermanos, que vosotros que estáis aquí en esta tarde, tenéis con total seguridad. No tenemos todos los dones, podemos tener varios dones y posiblemente no vamos a tener el don que queremos tener. Tendremos el don que Dios quiere que tengamos. Entonces, esto no lo olvides nunca. La iglesia, el cuerpo, tiene todos los dones y eso vamos a ir ya caminando hacia 1 Corintios. El cuerpo tiene todos los dones y eso en el capítulo 12 lo tienes muy, muy claro. Y es muy importante que no olvides o no equivoques las metáforas a la hora de extenderlas más allá de lo que la metáfora es, sobre todo cuando se nos está enseñando del pie, de la mano, del ojo, que igual pensamos que uno es ojo y es ojo para toda la vida. Cuidado a la hora de relacionar el don. Ahí se está hablando de un cuerpo y se está hablando de las funciones y de las dependencias orgánicas de un cuerpo. El ojo evidentemente tiene una función y el cuerpo sin un ojo está falto, las manos, los pies. Eso no significa que evidentemente tú recibas un don y que ese don quede permanentemente contigo. Entonces las metáforas hay que evidentemente comprenderlas en su papel, ¿vale? Para como digo, no equivocarnos. Entonces, como digo, todos tenemos un don, se nos promete, pero todos los dones los tiene el cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, la primera pregunta que nos vamos a hacer es, ¿todos tienen la capacidad de profetizar? Bueno, esto es algo que debemos de contestar. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 29, va a responder a nuestra pregunta. El apóstol Pablo termina su enseñanza en este capítulo estableciendo, como digo, es un capítulo que se dedica mucho a la constitución de lo que es el cuerpo, a los dones que han recibido cada creyente para el bien del cuerpo, al propio inicio de la vida en el cuerpo. Todos fuimos bautizados por un espíritu en el cuerpo de Cristo. Y para ir rematando, para introducirse después al capítulo 13, él hace esta pregunta. ¿Son todos apóstoles? Tú piensas que él aquí, desde el versículo 28, él está hablando de diferentes dones y de diferentes ministerios, nombrados posiblemente en los diferentes bloques que él enseña en Efesios 4, Romanos 12 y 1 Corintios 12. Y está haciendo como una lista de preguntas donde realmente él lo que sí dice, hay un establecimiento fundamental. ¿Cuál es? Verso 28, los apóstoles. Eso es el fundamento que nunca varía, que siempre lo tenemos presente. Curiosamente, vemos que los profetas siempre son los siguientes, al lado de los apóstoles. Pero observa que una vez que él, en cierta manera, nos está hablando de lo que en Efesios 4 también nos viene a enseñar, él después de mencionar maestros, en el propio desarrollo o administración de la iglesia, él menciona a los que hacen milagros. Después a los que tienen dones de sanidad, el cual es un don que se nos enseña aquí en Corintios. Y después se nos viene a enseñar
También los que ayudan es un don que viene en Romanos 12. Y después se nos viene a hablar los que administran y también los que tienen don de lenguas. Y ahora hace una pregunta. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? La respuesta a esta pregunta retórica, ¿qué es? Entonces mi pregunta es, ¿todos pueden profetizar en la iglesia? ¿En un sentido total? ¿Son todos profetas en la iglesia? Tú podrías decir, para Dios no hay nada imposible, claro, todos pueden profetizar. Pero lo que aquí Pablo te está diciendo es que no todos van a profetizar. ¿No? Esto es algo que debemos de entender. Entonces aquí ya se nos está presentando que hay una prerrogativa importante. No tiene que ver tanto con mi entusiasmo, no tiene que ver tanto con mi idea de las cosas, tiene que ver con una prerrogativa que siempre tiene que marcar el siguiente paso. Si no tenemos esta prerrogativa presente, lo que nos puede pasar es como la iglesia de Corinto, que se descontrola la iglesia por la mala praxis de los dones. Una iglesia que había sido grandemente bendecida, tanto en palabra como en ciencia, como en todos los dones. Ahora, la pregunta es, ¿son todos profetas? Evidentemente no. ¿Pueden todos profetizar? Sí, pero ¿van a profetizar todos? No. Entonces, aquí ya tenemos una cuestión bastante importante. Como digo, no es incoherente decir todos pueden profetizar, pero no todos podrán profetizar. No te olvides de esto. Amén. Primera de Corintios, volvemos al capítulo 12, vamos ahora al verso 8 y 10. Esto es otro contexto que nos enseña la diversidad individual y a la vez el contenido colectivo. ¿Sí? Tú observa que lo que va a repetirse constantemente entre los versículos 7 al 11 es, pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho, para ese bien común. Aquí tenemos esta palabra que está diciendo el apóstol, a cada uno. O sea, ¿qué está diciendo? Que todos los creyentes tienen una manifestación del Espíritu a su vida. ¿Qué es una manifestación del Espíritu a su vida? Bueno, una manifestación del Espíritu a su vida está relacionada con los dones, porque en este contexto se nos está hablando de los dones, no está hablando de la salvación. No está hablando de que la manifestación del Espíritu a tu vida ha sido introducirte en el cuerpo de Cristo. Eso ha sido una verdad gloriosa, eso es el punto de partida para todos nosotros, esa es la gracia de Dios en acción y todos por un mismo Espíritu hemos nacido de nuevo. En todos se llevó a cabo la misma obra, pero en la misma manera que todos nacimos y que todos fuimos introducidos al cuerpo de Cristo, a cada uno se nos da la manifestación. La manifestación tiene que ver con lo que encuentras en el verso 4, 5 y 6, con aquello que tiene que ver con dones, con aquello que tiene que ver con ministerios y con aquello que tiene que ver con operaciones. O sea, es lo que viene a decir el verso 1. No quiero que ignoréis acerca, evidentemente, de las manifestaciones espirituales, acerca de los dones espirituales. Como dije, aquí la palabra dones no está en el original. El original reza en esta manera: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los espirituales. Por lo tanto, esto tiene que llevarnos a desentrañar, a poder comprender qué es lo que aquí se nos está enseñando. Por un momento podemos decir, pueden ser hombres. Él, en el capítulo 2 y 3, habla de espirituales dirigiéndose a hombres, los neumáticos. Aquí tenemos la misma palabra, neumáticos.
Pero claramente aquí no está hablando de hombres. ¿Por qué? Porque en los siguientes versículos nos habla acerca de lo que son los espirituales. ¿Qué son los espirituales? Evidentemente, los dones, los ministerios, las operaciones, que juntos forman una actividad del Espíritu Santo en la Iglesia. ¿Para qué? Para después llevarnos al verso 7 y decirnos que nosotros no somos meros espectadores de esta gloria de Dios en la Iglesia. O no deberíamos de ser meros espectadores. Nosotros somos receptores y experimentadores de todas estas manifestaciones, de los dones, de los ministerios y de las operaciones. Es precioso poder ver que en 3 versículos, sin meternos a ir más allá, porque ahí tendríamos que hablar un poquitín de la Trinidad, pero no vamos a entrar ahí. La vamos a tener presente como la dadora de todo lo que la Iglesia recibe. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son los grandes dadores, son los grandes activos en la vida del creyente, en la vida de la Iglesia. Y a la bendita Trinidad de Dios sea la gloria. Pero ahora nosotros vamos a tener que entender y decir, bueno, yo tengo un don. ¿Y por qué tengo un don? Porque la palabra de Dios lo dice. Tengo un don para bendecir al cuerpo de Cristo. Tengo un don para edificar al cuerpo de Cristo. Y evidentemente, ese don, yo tengo que saber cuál es. No es posible que Dios no te haya revelado cuál es tu función en el cuerpo después de tantos años. No es posible que creyentes tengan tal desoriente en la Iglesia que no sepan ni a qué han sido llamados. Eso es porque algo falta en la vida espiritual. Eso es porque algo está faltando en la implicación espiritual. Eso es porque algo está faltando en el crecimiento espiritual personal de cada uno. Tenemos que saber cuál es nuestro don. Y evidentemente, en la lista de los 9 dones, aquí vamos a encontrarnos no solamente con esas manifestaciones que nos bendicen diariamente. No estamos hablando de que ahora mismo yo diga, claro, yo tengo el don de la sanidad. Bueno, posiblemente no haya nadie que tenga en una forma constante el don de la sanidad. Pero puntualmente ese don de la sanidad en el cuerpo de Cristo hace falta quien va a ejercerlo. ¿Está aquí la persona que Dios va a bendecir con ese don para una situación concreta? ¿O nunca va a sanar nadie por el poder de Dios? Si Pablo dice que a cada uno se nos da la manifestación de un don, es que a cada uno se nos da la manifestación de un don. Y esa manifestación de ese don tiene que ver con la necesidad colectiva. Pero poco me puede importar a mí cuál es mi don si no me importa cuál es el don de otros. Este es el gran problema. Hay personas que no le importan nada los dones de otros. Es más, no es que no les importe, es que realmente no tienen entusiasmo viendo el ejercicio de los dones de otras personas. ¿Por qué? Porque únicamente tienen un enfoque hacia ellos mismos que ojalá ese enfoque les sirviera para descubrir cuál es su don y ponerlo en marcha y a funcionar. Entonces, no nos hemos salido del tema. Lo que estamos claramente enseñando es que a todos se nos ha dado una manifestación del Espíritu. Y que yo vea, no dice, porque verso 8, cuando dice a este, es lo mismo que a uno de nosotros se nos da la profecía. A otro se le da la profecía. A otro se le da la profecía. ¿Dice así la Biblia? ¿Qué dice? ¿Cuántas veces menciona la profecía? Una sola vez. Por lo tanto, estamos dentro del contexto que estamos explicando. Amén. Estamos entendiendo juntos lo que estamos hablando. ¿Qué queremos decir con esto?
¿Que todos pueden profetizar? Sí, pero que no todos van a profetizar. Y que aunque la profecía es un don para anhelar y para desear y para orar por él en la iglesia, evidentemente, a lo mejor tú no vas a ser el que ejercite ese don. Pero necesitamos todos los demás. En el propio equilibrio que estos dones tienen en este bloque, como en Efesios, como en Romanos. Amén. Entonces, hemos podido ver a través de estos dos contextos la importancia, evidentemente, del ejercicio de estos dones. Vamos a poner un ejemplo, vamos a ir a Hechos 15. Y vamos a ver aquí los dones funcionando, manifestándose. Estamos en un momento importante. El capítulo 15 del libro de los Hechos nos habla del concilio de Jerusalén. Uno de los momentos fundamentales e importantes de la iglesia del primer siglo. Posiblemente, si tuviéramos que decir, después de Pentecostés, este es el momento posiblemente fundamental e importante, en relevancia, en importancia. Este era un momento donde la iglesia tenía que buscar soluciones. La palabra concilio significa esto, buscar soluciones, conciliar, encontrar una solución a un problema. Esto es para lo que se hacen los concilios. Sí, ha habido muchos concilios. Oímos de la Iglesia Católica ha tenido muchos concilios y la Iglesia Protestante también ha tenido muchos concilios a lo largo de toda su historia. Pero ahora aquí nos encontramos en un momento en el que el Antiguo Testamento está presente con todo el poder de su verdad. Estamos viendo cómo los gentiles están siendo salvados, están recibiendo el Evangelio, algo que es novedoso, es nuevo en relación con lo que el Antiguo Testamento enseña. Y ahora la gran situación, la gran clave, el gran cisma, el problema es si hay que realmente aplicar todo el peso de la ley de Moisés a los que se han salvado. ¿Quién se atrevía a decir que no había que aplicar la ley de Moisés? ¿Quién era el hombre entendido? ¿Quién podía decir, no, esto no hay que aplicarlo? Pero si Dios lo mandó, si Dios lo dijo, no estamos hablando de Jeremías, no estamos hablando de Dios mismo, quien realmente mandó estos preceptos. Bueno, ¿cómo se desata este lío? Este lío es desatado por medio de la propia actividad profética con la palabra de ciencia y con la palabra de sabiduría. Y resulta que encuentran una solución que no se opone a la palabra de Dios y que sin embargo trae una novedad existencial, una bendición que realmente satisface a todos y que da un comienzo de entendimiento maravilloso, marcando un antes y un después a los problemas judaizantes. Muchos de nuestros problemas, muchas de las cosas que no solucionamos es porque no tenemos esta actividad espiritual moviendo entre nosotros. Por eso necesitamos el don de la profecía. Por eso necesitamos comprender que la iglesia necesita de este don funcionando, que la iglesia necesita de todos los dones funcionando, que la iglesia necesita de hombres y mujeres que bajo la unción del Espíritu Santo son extraordinarios, salen de la normalidad para mostrar no ser muy listos de mente, sino capacitados por el Espíritu Santo. Hay algo que para mí debe de marcar nuestra vida en relación con los dones. Los dones no los podemos ver como algo que tenemos, aunque lo tenemos. No lo podemos ver como algo que realmente ha venido a capacitarnos a nosotros, aunque ha venido a capacitarnos, sino que los dones tienen que ser la gran muestra de nuestra propia debilidad, para que realmente la gracia y el poder y la gloria de Dios se manifieste en personas tan débiles y tan confusas y a veces tan faltas de entendimiento como nosotros. Tenemos falta de entendimiento constante, tú, yo y todos los que estamos aquí.
Pensamos muchas veces que tenemos las mejores ideas y sin embargo no es así. Aprende a depender de tus hermanos. Sal un poquito de ti mismo. Empieza a ejercitar tu don, a ver que eres una bendición para otros. Y entonces, ¿cómo tú o como yo, en el ejercicio de un don, no voy a gozarme viendo el ejercicio de otros dones? Estas cosas son cosas que tienen que realmente hacernos pensar. A veces creemos que los dones vienen para elevarnos, para traer manifestaciones que nunca hemos visto, comportamientos donde se manifiestan asuntos que... No, claro, que pueden pasar muchas cosas. Pero hay una función principal de los dones y es hacernos humildes. Es realmente hacernos dependientes. Es capacitarnos, es enseñarnos que cuanto más avanzamos con Dios, más dependemos de Dios. Que cuanto más se manifiesta y se asienta una capacidad, un don, un ministerio, más necesitado, más dependientes de Dios. Y esto es algo que debemos de aprender y ver en este momento. Vamos a verlo en el versículo 27, vamos hasta el verso 27. Pero podemos, yo creo que vamos a venir desde el 19, que esto es un ejemplo maravilloso. Hemos estado aquí en nuestros estudios de escatología, ¿lo recordáis? Estamos hablando de Amós 9:11 y de la sabiduría que también Dios pues trajo a Jacobo en la propia expresión. Ahora dice: por lo cual yo juzgo que no se inquieta a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Esto eliminaba la circuncisión, ¿no? Está hablando de preceptos bíblicos, pero sin embargo, una de las cosas que querían cargar a los gentiles, que era la propia circuncisión. Y esto es un aspecto de gran significado. Claro, tú ya tienes Colosenses, ¿verdad? Y ya has leído en Efesios y claramente puedes ver el significado de la circuncisión. Pero aquí la Iglesia está empezando. Aquí el Nuevo Testamento se está escribiendo. Hay muchas cosas que no eran como son hoy. Hoy tenemos una ventaja que ellos no tenían, que es tener todo el Nuevo Testamento escrito. Entonces ahora viene a decir: porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. Entonces, ¿pareció bien a quién? ¿Y a quién más? Yo pensé que ponía profetas. ¿Estamos entendiendo lo que estamos hablando? ¿Os acordáis hace un momento lo que estábamos diciendo? ¿Pareció bien a quién? Al gobierno de la Iglesia, a los apóstoles y a esos eran los que eran llamados a tener la valoración, la aceptación de lo que se estaba ahí en ese momento determinando y presentando a través de la propia sabiduría que la Escritura estaba trayendo, ¿sí? Ahora nosotros podemos ver con toda la Iglesia. Qué bonito, ¿eh? Elegir de entre ellos varones y enviarlos ¿a dónde? A Antioquía, con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, que eran... De nuevo vemos el gobierno de la Iglesia, la autoridad de la Iglesia, el liderazgo de la Iglesia. Eso no era una democracia donde cada quien decía: a ver qué os parece. No. El gobierno de la Iglesia determinó, detectó, entendió, discernió que había una verdad fundamental, importante, poderosa, que traía un cambio a la Iglesia. Y esa verdad tenía que ser comunicada a la Iglesia. Y no necesariamente iba a ser comunicada por los ancianos que estaban en ese momento, sino por personas que iban a enviar para ejercitar los dones que Dios les había dado y las capacidades que Dios les había dado. Así funciona la Iglesia, hermanos.
Y así tiene que funcionar hoy nuestra iglesia. Por eso no se trata de teoría, no se trata de tecnicismos, no se trata de información. Todo esto lo recibimos, pero ¿qué hacemos con todo si no tenemos dónde aplicarlo? Si a mí me das algo, es para poder usarlo. Y eso es lo que estamos tratando de entender, que en este sentido espiritual, en esencia, en profundidad, la iglesia es igual que hoy. La iglesia del Nuevo Testamento es la misma iglesia que hoy existe en el año 2020. Está formada de creyentes, de personas que han sido bautizadas por un espíritu en el cuerpo y de personas que han sido dotadas con dones y dotadas con ministerios, y de una iglesia que está viviendo las manifestaciones de Dios, porque esa es la iglesia verdadera. No hay otra iglesia. La presencia de los dones hacen una diferencia entre una iglesia que es correcta y una iglesia que es extraña. Ahora, los dones no son solamente el argumento, frutos, ministerios, un conjunto de bendiciones y de verdades. Pero los dones no nos pueden faltar, no son necesarios, no son importantes. ¿O acaso es que los dones son algo que podemos decir, bueno, no son esenciales? ¿Qué hacemos con esto? ¿No son esenciales? Si no son esenciales, ¿sabéis a dónde venimos a parar? A un porcentaje del cristianismo que hoy en día tiene miedo a las manifestaciones espirituales. ¿Por qué? Porque en cierta manera con las manifestaciones espirituales también a veces se abren posibles falsedades espirituales. Pero para evitar esto, entonces cerramos todo el asunto, adquirimos una posición cesacionista, se terminaron ciertos tipos de dones. ¿Por qué? Porque toda la profecía es esto. Este es el mensaje. Ahora, aquí tenemos la palabra profética más segura. Amén. Y de aquí tiene que partir todo, y bajo la autoridad de esta verdad tiene que funcionar todo. Pero nosotros tenemos que estar abiertos a que realmente la profecía tiene la misma vida que tenía con los creyentes de los primeros siglos. Esto tiene que traer inquietud a nuestros jóvenes. Esto tiene que traer inquietud a nuestros ancianos. Esto tiene que traer inquietud a todos como iglesia, como hermanos. Necesitamos ver funcionar estos dones en el cuerpo de Cristo. Pero los dones dependen, en muchos casos, no necesariamente este del cual estamos hablando, de la voluntad de practicarlos. Muchos dones requieren voluntad, aunque son manifestaciones sobrenaturales de la gracia de Dios. Pero si no estamos poniendo en marcha lo que entiendo que tenemos, es porque decimos a Dios, no es esencial, podemos vivir sin esto. Y ahí vienen las particiones doctrinales, las divisiones doctrinales, las iglesias partidas en opiniones. ¿Cómo puede estar una casa dividida? La iglesia tiene que tener un pensamiento. Los hermanos debemos de tener un pensamiento bíblico. Debemos de creer en estas verdades del Señor. Y si no, estamos en un lío. Estamos en una dificultad. Amén. Entonces, dice así, varones principales entre los hermanos, verso 23, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos, y ahora, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto, viene a decir, hemos oído que algunos han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden
Os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y... Tremendo, ¿eh? Esto parece que va contra la Biblia. Estas personas que estaban llevando la inquietud a las propias almas de los creyentes iban con argumentos bíblicos. A veces los argumentos bíblicos, cuando realmente no están comprendidos bajo la luz, la acción del Espíritu Santo, pueden ser confusos porque son interpretaciones. Y ahora nosotros necesitamos luz de Dios. Nosotros tenemos que ver a estas personas y decir, Señor, tenemos que vivir estas mismas situaciones, donde realmente hay mucha gente que está sufriendo, está siendo perturbada en sus almas. Gente que está sufriendo a gente que ha salido de nosotros. Esto no es nuevo, ¿eh? Pablo, cuando se despidió en Mileto, dijo, y de nosotros saldrá, y de vosotros saldrán. Por lo tanto, personas que inquieten y perturben las almas de los creyentes. ¿Y cómo se contrarresta esta perturbación? Evidentemente, con el ejercicio de los dones, con el ejercicio de los ministerios, con los dones en práctica fundamentados en la palabra de Dios. ¿De dónde sacaron esta respuesta? De Amós 9:11, ¿no? Y claramente mostraron que los gentiles estaban dentro del propósito de Dios. Amén. Mira, vamos un momentín, Romanos 15, versículo 4, que veas qué interesante lo que aquí estamos enfrentando. Y 14, perdón. Pero bueno, también valdría, es muy bueno. Tengo la Biblia llena así de cositas. Aquí tenemos al apóstol Pablo dirigiéndose a la iglesia de Roma, ¿sí? Y a esta iglesia le está, en cierta manera, ayudando a comprender el lío también entre judíos y gentiles. Tenemos un caso muy similar en cuanto a lo que es el contenido. Entonces, después de fundamentar ciertos aspectos que no vamos a entrar porque no tenemos tiempo, dice que Jesucristo evidentemente vino para ser siervo de la circuncisión. La circuncisión es el pueblo judío. Y para confirmar, para fortalecer, para fundamentar las promesas hechas a los padres. Esto lo enseña en el versículo 3. Y ahora, ¿con qué propósito? Que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Vuelve a citar ahora 4 textos del Antiguo Testamento. Segundo libro de Samuel, libro de los Salmos, Deuteronomio, libro de los Salmos, Isaías. 5 textos. Y ahora dice, la última frase del versículo 12 dice, los gentiles esperarán en él. Eso tiene que ver con la esperanza futura. Verso 13, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Esto no tiene que ver solamente con el momento de la salvación, esto tiene que ver con el desarrollo de la vida cristiana, cuando está diciendo para que abundéis en la esperanza, en el futuro, en lo inmediato, por el poder del Espíritu Santo. ¿Qué tiene que ver con el poder del Espíritu Santo? Evidentemente, todas estas bendiciones de las que estamos hablando. Ahora dice el verso 14, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, que vosotros mismos estáis llenos ¿de qué? De todo, de bondad y llenos de todo conocimiento. Esto tiene que ver con el don de conocimiento.
¿Con qué propósito? Observa lo siguiente, recordamos la clase anterior hablando de la exhortación, de la consolación, de la edificación, de la confirmación y de la evangelización del propio don de la profecía. Evidentemente, no podemos extraer la actividad de este don en todo lo que tiene que ver el conocimiento por el cual la propia Iglesia es edificada. Porque la profecía trae conocimiento también de la palabra, de la necesidad de la palabra y evidentemente de la solución por la palabra para circunstancias, cualesquiera que sean, personales o colectivas. Por eso digo que funciona muy unida a la palabra de conocimiento y a la propia palabra de ciencia. Entonces dice, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Los dones ejercitados en el amor, desarrollados en la propia actividad edificante, llevan una función de amonestación. Una amonestación que tenemos que agradecer. Y uno de los aspectos de la profecía es amonestar. Es a veces recordarnos que ciertas cosas no están como deben, que ciertas cosas realmente tienen que ir en otra dirección, que si seguimos por la dirección que vamos estamos desencaminándonos, saliéndonos del camino. Esto es lo que el don de la profecía tiene como parte fundamental, entre otras cosas, entre nosotros. Y aquí podemos ver, como para el propio apóstol Pablo, él veía a los creyentes llenos de todo conocimiento. ¿Para qué? Para solucionar las diferentes circunstancias en la iglesia. Todos tenemos circunstancias. ¿Dónde las quieres solucionar? ¿En la iglesia? ¿Dónde? Tú eres el profeta, tú eres el maestro, tú eres el pastor, tú eres el apóstol, tú eres el evangelista, tú eres el que sana, tú eres el que profetiza. Tú tienes todo el ejercicio en uno, que hoy, como digo, son top en ventas, ¿verdad? Una de las cosas que la gente más busca en la tecnología, ¿qué es? Pocas cosas, una sola cosa que tenga todas las funciones. ¿Sí? Pero la iglesia no es así. El único que tiene todo es Dios. Y nos va a tocar a nosotros acomodarnos entendiendo lo que yo tengo, lo que no tengo, lo que otros tienen y lo que yo necesito. Pero digo, ¿estamos en esta actitud? En verdad, cuando decimos palabras de dame un consejo, ¿estamos realmente buscando recibir una palabra de Dios? ¿Cuántas veces le has pedido un consejo a un hermano en estos últimos meses? Por favor, piensa. Hermano, necesito un consejo. ¿Qué buscas en ese hermano? Si es un consejo, necesita sabiduría, necesita ciencia, o igual necesita profecía. Esto no abunda. Y en confianza lo puedo decir. Pocos consejos se piden para la vida cristiana. Creo que nos estamos perdiendo una gran bendición. Amén. Pero una gran bendición. Y muchas soluciones. Y podríamos evitar muchos tropiezos y muchos sufrimientos si alguien nos diera un consejo antes. Quiero aconsejarte en esta tarde, busca consejo. Para tu familia, para tu matrimonio, para tu desarrollo como esposo, como esposa, como creyente, como jovencito que está ambicionando dones, anhelando dones. Busca consejo. Porque
Como decía alguien que era muy sabio, el que busca consejo llega viejo. Amén. Entonces, aquí podemos ver que el buen consejo imperó. Entonces dice, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo. Hombres que han expuesto su vida por el nombre del Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Dice, así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Verso 28. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. No tenemos mucho más que decir. Sabemos que el aspecto profético se nos va a mencionar un poquito más adelante, texto que ya hemos estado en enseñanzas anteriores, pero en este momento lo que podemos ver es que todo el desarrollo de la decisión fue iniciada por el Espíritu Santo, desarrollada por el Espíritu Santo y concluida por el Espíritu Santo, moviendo y capacitando a cada hombre en su función, a cada persona en su ministerio, a cada persona en el ejercicio de su don y conjuntándoles y uniéndolos en una forma milagrosa para producir y determinar la conclusión con la que el Concilio de Jerusalén concluyó y fue establecida esta palabra en todas las iglesias cristianas a partir de este momento. Lo inmediato fue Antioquía porque estaba sufriendo la perturbación de las almas por personas que no estaban siendo enviadas, guiadas, dirigidas, llevadas por el Espíritu Santo. Cuando un hombre puede decir estas palabras, y aquí evidentemente tenemos que verlo no solamente como la propia Escritura inspirada, la cual es garantía de que el Espíritu Santo la dio, sino la propia experiencia de los creyentes. Por favor, sé capaz de separar esto en tu propia experiencia, en tu propia comprensión, y que podamos decir, en nuestra vida nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros. Esto no es un imposible, hermanos. Esto es una iglesia ejercitando los dones. Y entre ellos, aquí está presente el don de profecía. Porque estos hombres que enviaron estaban reconocidos como profetas. Bernabé y Saulo eran no solamente maestros, sino también profetas. Y perfectamente Silas también con su compañero se le está presentando más adelante como personas que ejercitaban la profecía en la iglesia. Entonces podemos ver que no podemos aislar un don, pero a la vez podemos hablar de un don viéndole en toda la grandeza y en la propia dependencia que tiene de toda la manifestación que el Espíritu Santo en su voluntad dio a cada creyente. Esto es algo maravilloso. Amén. Entonces, nuestro tiempo, como digo, se nos ha marchado. Y lo que podemos ver es que todo este tipo de desarrollo espiritual no tiene que ver con palabras premeditadas, tiene que ver con palabras que son impulsadas y cargadas por el propio Espíritu Santo. Primera carta a los Corintios al capítulo 2 y primera carta de Corintios capítulo 1 versículo 5 y con esto terminamos. Y os dejaré unos deberes para la próxima reunión. Los dones son manifestaciones del Espíritu Santo, no tenemos duda. El terreno donde se ejercitan es el cuerpo, es la iglesia. El área donde se ejercitan
en el sentido de lugares es el ministerio, y evidentemente cada creyente en una manera individual desarrolla estos dones. Ahora, mira lo que dice el apóstol Pablo. Dice, hablando del evangelio que predicó, dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Esto ya es un punto que nos tiene que hacer reflexionar. Cuando a una persona se le reconoce sabiduría, hay que ver dos aspectos importantes. Una, posiblemente sea un creyente fiel, un creyente que ha vivido una vida espiritual, un creyente que ha aprendido de sus tropiezos, un creyente que realmente ha aprendido de Dios y llega a ser sabio. Esto es algo que está en la vida de algunos. Pero cuando hablamos del don de sabiduría, no hablamos de esta sabiduría alcanzada. Estamos hablando de una sabiduría espontánea para el momento, para una circunstancia. Esa es la razón del don de profecía, exactamente igual. Es un momento, es una circunstancia. Tiene que ver con una decisión, con una palabra fundamentada en la propia Escritura para arreglar o solucionar un problema. La ciencia, evidentemente, viene a ser algo muy similar, pero tiene que ver, evidentemente, con el propio desarrollo de una palabra que de la propia Biblia sale y es interpretada en una manera diferente a como posiblemente tú la has visto muchas veces. Y de repente la palabra de conocimiento brilla en lo que ya se conoce. Hay personas que son maestros, entendidos de la Biblia. Es su normalidad en Cristo. Pero el conocimiento relativo al don viene en un momento que Dios trae esa manifestación a tu vida. Entonces nosotros vamos a respetar a quien tenga ese ministerio, esos ministerios entre nosotros. Pero eso no significa que estemos hablando de la sabiduría de hombres. Estamos hablando de la sabiduría de Dios, dada en un momento especial a los hombres. Hay personas que Dios les ha enseñado cosas y esa sabiduría está con ellos. Y es inseparable de ellos y son creyentes. Pero no hablamos de esto. Hablamos de una sabiduría que evidentemente el Espíritu enseña para el momento necesario. Para esta iglesia, lo que aquí Pablo está hablando fue en un principio el Evangelio, ¿sí? Pero después fue la propia madurez y crecimiento en esa sabiduría que el Evangelio contenía y que era mucho más que únicamente ser perdonados de nuestros pecados. Todo ese más es todo lo que estamos enseñando. Entonces viene a decir así, claramente, sino las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. O sea, ¿qué viene a decir? Interpretando lo espiritual en una manera espiritual. Amén. ¿Sí? Vamos un poquito para atrás al capítulo 1. Esto es como Pablo ve a la iglesia que va a escribir y dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él. De nuevo nos habla de toda palabra y tenemos, evidentemente no podemos dejar de ver hacia esa palabra de sabiduría, esa palabra de ciencias, ese logos sofía, ese logos gnosis, que realmente se nos va a mencionar más adelante. Pero todo tiene un comienzo y un inicio, ¿dónde? En la propia fundamentación de la predicación del Evangelio. El Evangelio es el que contiene una verdad que nos lleva a toda la grandeza de lo que Dios tiene para la iglesia. Entonces, él aquí está reconociendo que han sido bendecidos, enriquecidos con toda palabra y en toda ciencia. Y por supuesto, el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en ellos. De tal manera que nada os falta
en ningún don, en ninguna necesidad, ni material ni espiritual. Entonces, con esto, ¿qué decimos? ¿Con qué concluimos? Pues con el ánimo, con el incentivo de realmente procurar vivir en esta vida espiritual para que nosotros podamos desarrollar esos dones que el Señor tiene para cada uno de nosotros. El de profecía, del cual estamos tratando de hablar, mostrándole como necesario, como esencial, pero ¿quién va a ser aquel que lo practique? ¿Quién está anhelando aquí el don de profecía? ¿Quién, aun sabiendo que posiblemente no lo desarrolle, se lo está pidiendo a Dios? ¿Quién, sabiendo que realmente él puede profetizar, no está orando para decir, Señor, dame esta palabra para esta iglesia? Y cuando digo profecía, digo, evidentemente, todo el conjunto donacional que está a nuestra disposición. Tenemos que ser honrados en todo esto. Tenemos que ser honestos en todo esto. ¿Estamos realmente queriendo vivir así en la iglesia? Bueno, yo no voy a juzgar esto. Tengo bastante con mirar un poco hacia mi propia vida. Y con respeto ver hacia la vida de aquellos a los que me debo desde la propia responsabilidad que tengo. Pero no soy ni me considero el juez de nadie. Pero sí me atrevo a decir que algunas cosas pueden ser en Dios mucho mejores. Y nos las estamos perdiendo un poquito. Y si perdemos de vista la vida, el torrente de las aguas que vienen a la iglesia porque Cristo fue glorificado, esos torrentes de agua viva, esos ríos de agua viva, entonces nos estamos quedando en un lado escritural muy frío. Y a veces estamos argumentando de unos y de otros, pero en el fondo no nos importa tanto unos y otros. A nosotros nos debe de importar cómo nosotros estamos hoy. Porque a fin de cuentas, somos los que tenemos que hacer algo con esta iglesia. Y Dios quiere darnos a todos. Amén. Pues hasta aquí